Ya, entonces, en la clase de hoy, en algún momento ya van a empezar a ver mi pantalla, espero. Dice resistencia, si no, me avisan. Em, Vamos a tratar de operar con circuitos y ya falta poco para que terminemos la parte de electrónica, aunque no lo crean. Eh, y lo que aprendamos ahora nos va a servir para entender cómo podemos explicar los fenómenos eléctricos dentro de una célula, que es lo que finalmente queremos hacer en este curso. Entonces, lo que vimos la clase pasada fueron resistencias, ah, vimos que eran elementos que impiden el paso de la corriente. Si la resistencia fuera un cilindro, que básicamente lo son, la ecuación sería esto: la resistencia está dada por la resistividad del material, la longitud, o sea, mientras más largo sea esa cosa, mayor resistencia va a tener. Imagínense un túnel, cuando están en el taco, en el túnel, atroz, pero si el túnel fuera más cortito, demoraríamos menos. Y por el área, si es muy poquito, pasan muchas personas, por ejemplo, muy pocas, al revés, si es muy angosto y pasan muy pocas personas, es alta resistencia. Si es muy ancho, pasan muchas personas, por ejemplo, baja resistencia. Y vimos un ejemplo hidráulico. También vimos que teníamos una expresión empírica, y esto nos va a salir después en el mundo de la célula. Vamos a estar haciendo estas relaciones, cambiando el voltaje y midiendo la corriente. ¿Mm? Y vimos cuál era la pendiente, y la pendiente no era la resistencia, sino que la pendiente era 1 sobre la resistencia, y a ese valor le llamamos conductancia. Vimos cómo se veían, algunos de ustedes dijeron que habían visto esto en la vida real, vimos que había un código de color, si eventualmente alguien necesitara, hay un código de color. Antes hacíamos un práctico, ahora después fue más difícil. También hay resistencias variables, y vimos que cuando uno le cambia el volumen a la radio, en las radios antiguas, me van a decir algunos, tenían una perilla en la cual uno cambiaba la resistencia. Y cambia la corriente, y por supuesto suena más fuerte el, el aparato. En la radio que yo tengo en mi pieza es así, estuve mirando. La radio Bluetooth que tengo en la bici, no, eso tiene un volumen, un botón, y eso es otra cosa. Vimos un ejemplo muy simple en el cual quisimos saber, bueno, estas son dos resistencias, cambié el voltaje, medí la corriente, ¿cuál tiene menor resistencia? Esta tiene mayor pendiente es menor resistencia, ¿ya? La pendiente es 1 sobre R. Y así se vería una resistencia que no cumple la ley de Ohm, cumple la ley de Ohm en cierto espacio de parámetros, pero sobre valores de voltaje ya no la cumple. Vimos algunos ejemplos y como que nos quedamos en esto. Entonces, voy a mirar aquí en mi torpedo, dónde vamos y cuáles son las que vienen. Tengo dos pantallas, igual que en el otro compu. Ya, entonces, ¿por qué queremos hacer esto? Porque resulta que vamos a tener circuitos complicados, largos, lateros, entonces tenemos que tratar de simplificarlos. Y encontrar la simplificación en estos casos es, si tenemos dos resistencias en serie, buscar cuál es la resistencia equivalente, y nos vamos a quedar con solo una. Entonces, en ese caso, si tenemos dos en serie, la resistencia equivalente es la suma algebraica. Si tenemos dos en paralelo, y no entramos este año en explicar esto, porque no viene mucho al caso, hay razones, uno puede demostrar esta fórmula. 1 sobre la resistencia equivalente es 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2, etc. Sí, Vicente, dígame. La palabra in significa en serie. La palabra in Sí, significa en. ¿Está pensando en esta palabra? Lo sí, que que está cerca de símbolos. S in. Sí, No sé por qué le pusieron in. Ese es el voltaje de entrada. Supongo que es por eso. In es entrada también.
In viene de, bueno, sí. No se preocupe mucho por eso, no tiene mucha importancia. Este es un circuito, el de la derecha, un poco más interesante. Aquí hay varios elementos. Hay una batería, hay un switch para prender o apagar el circuito, hay una resistencia, y aquí hay dos resistencias en paralelo, y de aquí podemos sacar una resistencia equivalente, y esa resistencia equivalente estaría en serie con esa resistencia de la izquierda, y también estaría en serie con la resistencia de la derecha. Entonces, así es como se ven los circuitos más en la vida real. Hay un punto importante que lo hemos hablado, pero que siempre tenemos que recordar, es cuál es la dirección de la corriente. La dirección de la corriente es entre el más, siguiendo por los circulitos, sale del más, viene la flechita de acá, ya, y viene la flechita y llega hacia el menos. Esa es la dirección de la corriente. Y eso va a ser importante para una o dos diapositivas más adelante. Entonces, ¿cómo entendemos este circuito? En forma hidráulica, a veces ayuda, a veces desayuda. La batería sería como una bomba hidráulica que está presionando aquí a este sistema hidráulico, y cada resistencia es un elemento que es más angostito. ¿Mm? Entonces, así es como uno vería un circuito con resistencia, así como uno lo vería en hidráulico. ¿Mm? Porque recuerden, la resistencia es un elemento que impide el flujo, impide el flujo. Ya, entonces, ¿cómo vamos a operar con circuitos? Hay dos leyes, se le llama, para operar en circuitos y no marearse y poder simplificar o entender los circuitos. ¿Ya? La ley son las leyes de Kirchhoff, la ley del voltaje y la ley de la corriente, que también se llama ley de nodos o ley de mallas. La ley voy a pasar por la izquierda primera. Esto es un nodo, un elemento en el cual vienen varios alambritos, por ejemplo, ¿ya? Y estos viene corriente por ahí. Entonces, este es un nodo, esos tres vienen corriente por ahí y sale corriente por acá, el flujo. Imagínense un sistema hidráulico, tres meten flujo y sale por uno. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? La suma de la corriente que entra es igual a la suma de las corrientes que salen. Y esto tiene sentido si esto fuera un sistema hidráulico, ¿cierto? Todo lo que entra por un lado tiene que ser igual a lo que sale por otro lado. Ok, razonable. Entonces, en términos matemáticos, ¿cómo lo escribiríamos? I1 más I2 más I3, que son las corrientes que confluyen hacia ese nodo, es igual a I4. Aquí lo escribió de otra manera, ¿no? I1 más I2 más I3 menos I4 es igual a 0. Es lo mismo, tiran el I4 para el otro lado y les queda la suma de las que entran es igual a la suma de las que salen. Y eso es lo que dice aquí, donde se está moviendo mi mouse. Ya, esa es la ley de nodos. La otra ley es la ley de mallas. Y esta es más interesante, porque la suma de las diferencias de potencial en este circuito es igual a 0. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Si yo tengo este circuito con esas tres resistencias, R1, R2 y R3, y tengo esa batería con un cierto valor, eso significa que esta batería vale, por ejemplo, 9 volts, que es lo que compraría yo en la casa Roland. ¿Qué significa? Significa que aquí, en esta resistencia, va a haber una caída de voltaje, va a haber una diferencia de voltaje. Yo voy a poder medir un voltaje entre este punto y ese otro punto. Entonces, esta vale 9 volts. Aquí vamos a suponer que R1, R2 y R3 son iguales. Así nos vamos a hacer la vida fácil. Aquí el voltaje que va a caer, así se dice, son 3 volts. Aquí son 3 volts y aquí son 3 volts. Pero los signos van a ser diferentes. Entonces, aquí en R1 van a ser menos 3, en R2 va a ser menos 3
y en R3 va a ser menos 3. ¿Por qué? Porque la suma tiene que dar 0. Entonces, más 9, que es E, donde se está moviendo mi mouse, más 9, menos 3, menos 3, menos 3, es igual a 0. ¿Por qué valían 3 las caídas de potencial? Porque las resistencias eran iguales, ¿ya? Ese es el ejemplo imaginario que yo me estoy haciendo. Entonces, la suma de las caídas de voltaje es igual a 0. ¿De dónde viene esto de que hay una diferencia de potencial aquí? ¿Cómo yo me lo podría imaginar en mi cabeza? Este ejemplo hidráulico nos va a refrescar un poco. Aquí tenemos una bomba hidráulica, arriba tenemos alta presión porque está comprimiendo, aquí abajo tenemos baja presión porque es el otro lado de la bomba, y en esta carga, aquí va a haber una caída. Aquí va a estar la diferencia de presión en este elemento de acá. Es lo mismo que la resistencia. En la resistencia va a haber una diferencia de potencial entre un lado de la resistencia y el otro lado de la resistencia. Esa diferencia de potencial se llama caída, y eso lo van a ver en los libros de fisiología, de física, de todo, ¿ya? Entonces, por eso a mí aquí este ejemplo hidráulico sí me gusta, porque aquí sí veo la alta presión y la baja presión. Entonces, tiene que haber un lugar en el universo donde hay un gradiente, donde hay una diferencia. Ahí está, en la carga. Y se llama carga, no confundir con la carga eléctrica. Profe, ¿puedo volver a la diapo de la ley de Mayas? Creo que dijo que se llama. Sí, Ya. ahí está. ¿Cómo dijo que era la ley? Que la suma de La suma las... de las caídas de voltaje es igual a 0. Ya, Aquí gracias, arriba profe. en inglés lo puso diferente. Dice la suma de los cambios de voltaje en un circuito cerrado es igual a 0. Esto uno lo puede hacer en la vida real, ¿ya? Y uno puede tener una batería de 9 volts y uno puede eh, medir empíricamente con un tester y vas a ver que aquí es menos 3. Aquí, entre ese lado, el lado más y el lado menos, es menos 3. Y aquí, entre el lado más y el lado menos, es menos 3. ¿Mm? Esto tiene sentido porque la suma, esto de aquí, todo esto que está empujando, tiene que ser igual a todo lo que está del otro lado resistiendo, por decirlo de cierta manera. Entonces, Tengo duda, ¿cómo se describe la ley sobre corrientes? ya lo dije, la suma, el de la izquierda, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Y aquí hay un ejemplo del dibujo que está arriba. Y 1 más I2 más I3 es igual a, ¿verdad? Y 1 más I2 más I3 es igual a I4. Aquí puso el I4 para el otro lado. Ya, entonces, ¿cómo se llaman? Hay algo que no hemos dicho en este curso, ¿cómo vamos a calcular la corriente en un circuito? Muy simple, V es igual a I por R, si tenemos solo una resistencia. Entonces, eh, el voltaje va a ser I por R. ¿Mm? Y eso es lo que está dibujado acá. Entonces, miren en este circuito, aquí está la corriente, esa es la dirección de la corriente, desde el más, da la vuelta hasta el menos. ¿Mm? ¿Cuál es la caída de voltaje? Aquí es R1 por I, porque V es igual a I por R. Entonces, eso es verdad para este circuito. Entonces, aquí lo escribió de esta manera. E, que es la batería, menos I por R1, menos I por R2, menos I por R3. Vamos a volver sobre esto. Este circuito está más feo y se llama puente rectificador. ¿Y cómo diablos vamos a entender un circuito tan feo? En este curso yo no les voy a preguntar cómo vamos a entender este circuito feo, pero nos va a servir para dar una explicación. Entonces, este circuito ahí es exactamente el mismo. A ver, creo que perdí información. No. Ahí tiene un montón de resistencias con esos valores. Eso es lo que sabemos. Los valores de la resistencia, esos son arbitrarios de este ejemplo. Ahí está el valor de la batería, arbitrario también. Y esas son todas las cosas que no sabemos.
No sabemos cuánto vale la corriente en cada uno de los elementos. No sabemos cuál es la diferencia de voltaje en cada uno de los elementos. Entonces miremos un poquito este circuito. Aquí está la batería. Tiene que ir una corriente en ese sentido. Pasa esa corriente y uno llega a este nodo y se bifurca. Imagínense que esto es un circuito hidráulico. Viene el agua y el agua se bifurca para los dos lados. ¿Cuánto va a valer I2 e I3? Depende obviamente de los valores de la resistencia. ¿Ya? Si tiene un circuito hidráulico o un canal, por ejemplo, en la tierra muy ancho, va a tener baja resistencia. Muy angosto va a tener alta. Y el flujo va a tender a irse por el de baja resistencia, el más ancho, obviamente. Entonces, pero no sabemos cuánto vale I2 ni I3. Tampoco sabemos cuál es la diferencia de potencial entre ese punto y ese punto. ¿Cómo vamos a analizar un circuito tan complicado como esto? Bueno, se hace por partes. Así es como se hace. Entonces se hace, y esto se llama loop. Vamos a hacer un lazo que vamos a llamar el lazo 1 y va a tener la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 5. Vamos a tener el lazo 2 que va a tener la resistencia 3, la resistencia 4, la resistencia 2. Y el otro que va a tener es el loop 3, que va a tener la resistencia 6, la 5 y la 4. Fíjense que el que hizo este dibujo ya les puso unas flechas. Algunas son obvias, otras no lo son. Entonces, esta de aquí es obvia porque tiene que ir desde el más hacia el menos. Llega a este bifurcación. Tiene que ir hacia allá, hacia la izquierda, y tiene que ir hacia allá. Esta, el I4, es arbitraria. Podría ir para ese lado o podría ir para el otro lado. Esta, al final, si uno se resuelve este circuito, en verdad da lo mismo. Esta tiene que ir hacia abajo, porque luego la flecha de la corriente por acá tiene que ir hacia el negativo. Y esta I6 también tiene que ir hacia abajo. Pero resulta que aquí tenemos la ley de nodos, pero también tenemos la ley de mallas. Entonces, para la ley de mallas, acuérdense, la suma de las caídas de voltaje tiene que ser igual a 0. Entonces, hay que hacer algunas definiciones. Y estas son las definiciones que vamos a hacer. Voy a dibujar el loop, y ese es un loop arbitrario, el que tengo ahí. Yo lo podría hacer para el otro lado, dibujar con mi manito para el otro lado, la flechita ahí da exactamente lo mismo. Lo que no da lo mismo es la corriente, esa no es arbitraria, ¿ya? En ese, al menos sobre I1, la corriente va en esa flecha. Entonces, si el loop y la corriente van hacia el mismo, de la misma dirección, la caída de potencial va a ser negativo. Si el loop y la corriente van en dirección opuesta, la caída de potencial son positivos. Estas son convenciones para que, para que esto funcione y cumpla la ley de Kirchhoff. Si nosotros ahora vamos sobre una batería y vamos, el loop va desde menos a más, la diferencia de potencial va a ser positiva. Si el loop va ahora de más a menos, la diferencia de potencial son negativas. Esto suena bastante arbitrario y lo es, pero es la manera de hacer que las leyes de Kirchhoff se cumplan. Recuerden, esto no lo vamos a ver con mucha más profundidad, esto es solo un ejemplo explicativo. Entonces, ¿cómo es que graficaríamos, cómo es que encontraríamos ahora las corrientes? En ese nodo, vamos a llamar a este de acá, en el nodo A, la suma de las corrientes que entran, I1 es igual a la suma de las corrientes que salen, I2 más I3. Fácil y bonito. En el nodo 2, ¿dónde está el nodo 2? La unión B. La suma de las corrientes que entran, ahora es I2, es igual a las que salen. I4 más I5. Ahí está. I2 es igual a I5 más I4. Y así pueden seguir para los otros nodos. ¿Cómo iríamos para acá ahora siguiendo la ley de voltaje? La caída de voltaje en ese circuito, loop 1, la suma de las caídas tiene que ser 0. Entonces, vamos por el loop. Vamos primero por el voltaje. La flechita que yo dibujé va desde menos a más. Veo mi tablita.
desde menos a más. Entonces el voltaje es positivo. V0 o VO, V0 en este caso, tiene signo positivo, por eso no se lo puso. Listo. Vamos ahora a la siguiente. Esa resistencia. El lazo va en la misma dirección que la corriente. Vamos a buscar. Cuando el lazo va en la misma dirección que la corriente, la caída de potencial es negativa. Es negativa. Esa de ahí. ¿Cuánto vale la caída de voltaje? Vale I1 por R1, porque B es igual a I por R. Creo que hay unas... Ahí está. Entonces, ese valor de ahí es la caída de voltaje en ese lugar. Vamos por la siguiente. También el lazo y la corriente van en la misma dirección, así que es negativo. ¿Cuánto vale? I2 por R2. El siguiente, la caída de potencial es I5 por R5. Así. Así es como resolveríamos un circuito tan complicado o que parece complicado como este. Lo mismo con los otros loops. Así es como se hace. Les mostré este difícil porque este difícil nos hace pensar, nos hace traer todas las leyes, la ley de mallas y la ley de nodo, y nos enseña que uno puede reducir estas cosas. No hay que no se resuelve de manera entera. Eso es exactamente lo mismo. Ya. Veamos ahora, voy a tomar agua. Veamos ahora un circuito bastante más simple. Miren por unos momentos este circuito y piensen cuáles son los elementos que tiene. Tiene dos loops, entonces tiene dos corrientes. Ya. Entonces, además, esto se parece peligrosamente a una célula. Ya lo vamos a ver. Entonces, tiene dos baterías, tiene dos loops, perfecto. ¿Para dónde va la corriente? La corriente va en este de aquí, va de aquí, por aquí para allá. En este otro loop va de aquí, desde el más, se da la vuelta hacia el menos. Perfecto. ¿Ya? Ya estamos entendiendo este. ¿Dónde está la referencia? La referencia está acá, entonces ese de aquí, todo esto de acá, vale 0. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos el valor, por ejemplo, si nosotros conectamos esto, vamos a saber el valor de las resistencias, si lo hacemos nosotros, y sabemos el valor de la batería, porque fuimos a Casa Roya y las compramos y sabemos leer los valores. ¿Qué es lo que no sabemos? Lo que no sabemos es cuánto vale B3. Uy, no puedo, este zoom está peleado conmigo. No sabemos cuánto vale B3. B3 con respecto a la batería, a la Tierra. Eso es algo que no sabemos. Vamos a hacer ahora, pensemos cómo vamos a resolver este circuito. La suma de las caídas de voltaje es igual a 0. Entonces, este más este más este tienen que dar 0. Y eso es lo que pasa ahí. ¿Habrá una animación o no? El voltaje. Entonces vamos punto por punto. Vamos a hacer el loop. No está dibujado. A ver, lo voy a dibujar yo. Voy a poner aquí y voy a poner ya. Ya, va en la misma dirección de la corriente, nos vamos a hacer la vida fácil y no miserable, o no tan miserable al menos. Entonces, van en la misma dirección. Entonces, ¿qué significaba eso? Vamos, vamos, vamos. Uy, uy, uy. ¿Tanto tengo que devolverle? No, aquí hay algo que hice mal. Tenía que devolverme solo hasta ahí. Si van en la misma dirección, este de aquí, el loop va desde menos a más, el primero es positivo. ¿Es eso verdad? El primero es positivo. Vamos al segundo. La corriente y el loop van en la misma dirección con la resistencia. ¿Eso es positivo o negativo? Vamos a mirar.
el loop y la corriente van en la misma dirección, entonces es negativo. Entonces el segundo elemento, el rojito, es signo negativo. ¿Cuánto es la caída de voltaje ahí? Es I1, la corriente que pasa por ahí, por R1. Fácil y bonito. El problema es R3, porque si se fijan, R3 tiene corriente de I1 y de I2. Entonces, ¿cuánto es la caída de voltaje en I3? Estos dos, el lazo y la corriente van en la misma dirección, así que tiene un signo menos. ¿Y cuánto es la corriente? La corriente es I1 más I2. Entonces, la corriente I3 es I1 más I2. ¿Por qué? Porque la suma de las corrientes de entrada a este nodo, donde está mi mouse, la suma de las corrientes de entrada, I1 más I2, es igual a la salida, es igual a I3. Por eso no se puso I3, sino se puso la suma de I1 más I2. Fácil y bonito, no era tan complicado. ¿Cuánto es por el otro lado? Por el otro lado es lo mismo. ¿Ya? No voy a entrar en la explicación, pero si ustedes hacen esto, van a ver que es exactamente lo mismo. Vamos a dibujar acá. Soy un gran dibujante, como pueden ver. Es exactamente la misma idea, nada más que los valores obviamente son diferentes. ¿Cuánto vale B3? Porque yo partí diciendo, y aquí arriba está ese dibujito, ¿cuánto vale B3? El voltaje en ese punto, entre este punto y tierra, es, de nuevo, la corriente por la resistencia, I por R. ¿Cuánto vale la corriente? Ya lo vimos en los casos anteriores, I1 más I2. Y ahí está, I1 más I2. Entonces, este es un circuito que no tenía tantos elementos, tenía varias resistencias, varias baterías, y lo pudimos resolver fácilmente. No había mucho que resolver aquí tampoco, ¿ya? Pero esto es para que nos dé una idea de cómo funcionan los circuitos. No vamos a entrar mucho más allá que eso, ¿no? Esto es exactamente lo mismo, no debería haber aparecido. Ya. Entonces nos fuimos por la parte complicada al toque. Quizás yo el próximo año debería poner esta diapositiva aquí. Entonces, antes. Entonces, este es un circuito bastante más simple. Bastante más simple. Veamos qué tiene. Y ahora nos vamos a ir acercando hacia la célula, porque allá es donde quiero ir y ojalá podamos ver ese ejemplo en la clase de hoy. Tratar de entender toda esta tontera que tiene que ver con la célula. Veamos qué tiene ese circuito. Ese circuito tiene una batería, eso es algo conocido para nosotros, tiene un switch, perfecto, lo puedo prender y apagar, tiene una resistencia, perfecto, conocido también para nosotros, tiene los valores, 10 volts, 10 ohm, y tiene esta cosa de aquí, ese círculo con una I, es un instrumento de medición y se llama amperímetro. Cuesta mucho escribir amperímetro. Ya, me dio lata. Amperímetro. Y ustedes van a la Casa Royal y compran uno. ¿Cuál es la corriente que pasa por este circuito? Porque yo sé el voltaje. Yo sé la resistencia. ¿Cuánto es la corriente que pasa por este circuito? Pensemos, con todas esas grandes ecuaciones que hemos visto aquí. Voy a poner la ecuación más importante de todo este curso. V es igual a I por R. Entonces, ¿cuánto vale la corriente? La corriente vale V sobre R. Tan simple como eso. ¿Sí? Entonces aquí le puse las ecuaciones. Esta es la ecuación más importante de todas. Un gran dibujante.
Entonces despejé I, V sobre R, le puse los valores numéricos 10 volts sobre 10 amperes, perdón, sobre 10 ohm, 1 ampere. Aquí Víctor ya en el chat lo había hecho antes que yo. Entonces, 1 ampere. Perfecto, 1 ampere pasa por este circuito, ya. Entonces, pero, ¿qué pasa? Yo soy curioso, entonces, ¿qué pasa si yo ahora complico este circuito y le pongo 2 resistencias? Ahí está, 1 ampere. ¿Qué pasa si yo le pongo 2 resistencias a este circuito? 2 resistencias igualitas, eso fue lo único que cambié. ¿Cuánto es la resistencia equivalente? ¿Cómo se sacaba la resistencia equivalente en serie? Eso era fácil, se sumaba, ¿cierto? Perfecto. 20. Entonces pongamos ese numerito en la ecuación. Vamos a ver si hay una animación aquí. Aquí está. Entonces, reescribimos la ecuación 10 volts sobre 20 ahora, y eso nos da 0.5. Aquí Catalina fue bastante más rápida que yo. Entonces, pero ahora toca lo más importante en este curso, toca pensar con la cabecita. Aquí, si están viendo mi carita, aquí está el lugar donde vamos a pensar, en este cerebrito de colores. Entonces, ¿qué implica esto? Aumentamos la resistencia, porque pasamos de 10 ohm a 20 ohm y disminuyó la corriente. O sea, si hacemos que esto sea más difícil, aumentar la resistencia, va a disminuir el flujo. Y esto es lo que yo le estaba hablando toda esta clase y la clase pasada. Entonces, aquí está la prueba en ecuaciones, en numeritos más bien, de que si ustedes aumentan la resistencia en el circuito, el flujo va a ser menor. Ahora voy a hacer algo muy parecido, pero en lugar de ponerlas en serie, las voy a poner en paralelo. Y aquí va a pasar algo sumamente interesante. Entonces, veamos mi circuito para ver si es igual a antes. Tiene, ¿para dónde era esto? Para el otro lado. Exceso de iniciativa, como decía mi cotutor de doctorado. 10 volts. Esa resistencia vale 10 ohm y esa otra resistencia vale 10 ohm. Son los mismos valores que tenía antes, ¿ya? ¿Cuánto vale la corriente? Pensemos, tengo que sacar la resistencia equivalente. ¿Cuánto es la resistencia equivalente aquí? 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Vamos a ver si hay animación, porque no me acuerdo. Ahí está. Entonces tenemos que sacar la resistencia equivalente, que es 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Es 1 sobre 10 más 1 sobre 10. O sea, es 2 sobre 10. O sea, 1 sobre 5. Ahí está. 2 sobre 10, matemáticas muy complicadas. Eso es 1 sobre 5, pero eso es 1 sobre la resistencia equivalente. El inverso es 5 ohms. Todos se quedaron callados en el chat. Vamos de nuevo con estas matemáticas tan complicadas. 1 sobre R, entonces 1 sobre la resistencia equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Le pusimos numerito, 1 sobre 10 sobre 1 sobre 10. Sumamos esto, 2 décimos, es lo mismo que un quinto. El inverso, porque es 1 sobre la resistencia equivalente, el inverso de un quinto es 5. Por eso llegamos a ese valor de acá. ¿Cuánto vale? Entonces ahora yo puse 2 resistencias de 10 ohm en paralelo y ahora la resistencia fue 5 ohm. Entonces si yo pongo la resistencia en paralelo, baja la resistencia del circuito. ¿Cuánta corriente pasa por este circuito? B igual a I por R. Quiero calcular la corriente que pasa por este circuito. Entonces, I es igual a B sobre R, igual que en el caso anterior. Pongamos los valores numéricos. 10 volts
5 ohms, que es lo que calculamos, con esto, todo ese chorizo de allá arriba, y terminamos en 2 amperes. Entonces, disminuí la resistencia del circuito y aumenté la corriente. Entonces, todo calza en términos conceptuales, al menos. Si nosotros, en el caso anterior, aumentábamos, este es el caso original, una sola resistencia, 1 ampere. Si aumentábamos la resistencia, disminuía la corriente. Es como tener un taco. Si pongo muchos autos en el taco para irme a la casa, o muchas bicis, ahora hay tacos de bicis, entonces el flujo va a ser menor. Pero si ahora yo me las ingenio para disminuir la resistencia, que es lo que ocurría en el caso anterior, aquí y aquí el truco fue ponerlas en paralelo, entonces disminuye la resistencia y aumenta el flujo. ¿Por qué disminuye la resistencia? Bueno, porque ahora tengo 2 vías de conducción. Me puedo ir por este lado o me puedo ir por el otro lado. Ahora tengo más opciones para irme. Antes tenía solo una. Ahora tengo 2 opciones para irme, entonces el flujo va a ser más rápido. Es como cuando están en una cola, hay una sola cola, y compárenlo con el caso en que tienen varias colas para subirse al metro, para ir a vacunarse o lo que sea. Ya. Listo. Entonces, ¿cuánto fue la corriente? La corriente era 2 amperes. Podríamos calcular también la corriente por rama. La corriente por rama sería, ustedes lo pueden calcular después, 1 ampere y 1 ampere, 2 amperes. Listo. Ahí está. 1 más R1, la corriente total. En ese, aquí si piensan que A es un nodo. A ver. No me hagan caso. Ya. Este es el último ejemplo. Aquí voy a tomar un poco de agua. Ustedes también tomen agua. Este va a ser el último ejemplo que vamos a ver. Parece que hay un... A ver, déjenme ver. Estoy mirando. Estoy mirando mi torpedo. Tomen agua, échense viento, miren por la ventana, miren para abajo, denle comida al perro, al gato. Saluden al pulpito para relajarnos un poco. Hagan una elongación, al menos de estos músculos. Y ahora vamos a ver el último ejemplo, y con este nos vamos a ir. Y la próxima clase vamos a empezar con este ejemplo, porque es un ejemplo sumamente importante. Este es un circuito un poco más complicado. Tiene 2 ramas, una rama de la izquierda y una rama de la derecha. En cada rama hay una batería y una resistencia. Entonces aquí tenemos 100 milivolts en esa batería y 10.000 ohm o 10 kilo ohm en esa resistencia. En el otro lado tenemos 50 milivolts y fíjense que están dadas vuelta. Esa de ahí está más para arriba y menos para abajo. Este está menos para arriba y más para abajo. Interesante. Y este tiene 90 kilo ohms. Y la pregunta que yo me quiero hacer es, si yo me voy aquí afuera, entre este lado B y este lado aquí adentro D, ¿cuánto es el voltaje? ¿Cuánto es la diferencia de voltaje? La respuesta es no lo sé. A priori no lo sé. Tengo que calcular. Entonces, ¿cómo voy a hacer un plan primero? Me sé la ley de Ohm. Así que la suma de los voltajes tiene que ser igual a 0. Me sé este voltaje. No sé cuánto es la caída de voltaje acá. ¿Ya? No sé cuál es la corriente en este circuito. Entonces voy a tener que primero calcular la corriente. Cuando yo sepa la corriente en el circuito, la corriente por R1, eso me va a dar el voltaje, la caída de voltaje aquí. Voy a sumar luego este valor con este valor y eso me va a dar lo que yo quiero. De nuevo,
Lo que yo quiero saber es cuánto cae el voltaje aquí, para sumarlo. Entonces quiero saber cuánto vale ahí. Para esto necesito saber la corriente. No tengo idea cuál es la corriente en este circuito. Voy a calcularla y para eso voy a simplificar ese circuito y voy a transformar esas dos resistencias en una. Con eso yo voy a calcular el valor de la corriente. Y por supuesto tengo que transformar esas dos en una batería. Y con eso voy a calcular el valor de la corriente. Cuando sepa la corriente, listo. Estoy listo porque la corriente por la resistencia me va a dar la caída de voltaje. Fácil y bonito. Esto es simple, ¿ah? Esto es, no, van a ver, eso es simple. Entonces, vamos por partes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es simplificar el circuito, llegar a una batería equivalente y una resistencia equivalente y con eso calcular la corriente. Eso es lo primero que vamos a hacer. Aquí está el cálculo, la calculación, como dicen los gatitos del TikTok, la calculación del valor de la batería. Entonces, miro esta batería, más con menos, se suma, suma algebraica. 100 más 50, 150. Fácil y bonito. Vamos por la resistencia. Miremos la resistencia. Esa resistencia, con esa resistencia, ¿están en serie o en paralelo? ¿En serio? Están en serie, efectivamente. Me voy a olvidar del punto B y del punto D. Solamente me voy a mirar aquí este cuadrado. Efectivamente, entonces como están en serie se suman 10.000 más 90.000, 100.000. Cálculo bastante fácil. Y aquí está, pues. La resistencia equivalente es igual a R1 más R2. 10 más 90, 100. Listo, tengo el voltaje, tengo la resistencia, ahora calculo la corriente. Vamos a ver qué me da. V es igual a I por R. Entonces, despejo la corriente, V sobre R, 150 milivolts, que fue lo primero que calculé. Voy a llamar aquí a este. Entonces, 150 milivolts, ahí están, 150 milivolts, sobre la resistencia, que calculé que son 100 kilos, ahí están los 100 kilos, entonces traigo la calculadora o saco la calculadora del cómputo, que sea, y eso me da 1.5 por 10 a la menos 6 amperes. 1.5 microamperes. ¿Lo dije bien? Milimicro, ¿sí? 1.5 microamperes. Esa es la corriente del circuito. Listo, ya tengo la mitad del trabajo hecho. Tengo la mitad del trabajo hecho. Ahora, con el valor de la corriente, si yo lo multiplico por el valor de la resistencia, voy a tener la caída de voltaje. Vamos para allá. Eso no tenía que haber salido, ¿ah? No lo miren. Entonces, no miren ese de arriba, ¿ah? No lo miren. Entonces, ¿cuánto es la caída de potencial en la resistencia 1? Ya le soplé, es la corriente del circuito por R1. O sea, 1.5 microamperes por 10 kiloohm. Esos 10 kiloohm que le estoy mostrando acá. ¿Listo? La calculadora entonces, 15 milivolts. Perfecto. ¿Cuánto es la diferencia de potencial ahora entre este punto de acá, y ese punto de allá arriba? Bueno, tiene que ser la suma de esas dos baterías. Entonces, B1, ya, miren, vamos a hacernos la vida fácil. La corriente y el loop van a ir en la misma dirección. Entonces, este va a ser positivo, B1, pero este va a ser negativo. Es por las leyes que les conté antes y toda esta convención de los signos. Si cuando estamos en una resistencia, la corriente y el loop van en la misma dirección, es negativo. Entonces, este de aquí, B1, el que acabamos, el B del R1, que acabamos de calcular, es negativo. Listo, pongámosle numeritos ahora. Bueno, eso ya lo calculamos arriba. Eso es 100, ese valor de aquí, menos ese valor de ahí, 15 milivolts, 100 menos 15 milivolts,
Ups, 85 milivolts. Eso es lo que vale la caída de potencial, la diferencia entre un lado del circuito, el lado B y el lado D. Si nosotros calculamos el otro lado del circuito, R2 y B2, nos va a dar exactamente lo mismo. Y ustedes pueden calcularlo. Y si calculan luego la suma de las caídas de potencial y van a darse cuenta que va a ser igual a 0. No vamos a hacer eso porque es una lata. Lo pueden hacer en sus ratos de ocio. Ya, entonces resolvimos este circuito y pudimos ver que en este circuito tan complicado, o que parecía un poco complicado, nosotros podíamos calcular la diferencia de potencial entre un lado y el otro. ¿Qué pasa? Ya vamos a terminar, ¿ah? No se asusten. ¿Qué pasa si ahora yo cambio este circuito? Miren lo que voy a hacer. El de la izquierda es el circuito que acabamos de hacer. El de la derecha es un circuito en el que yo cambié estos valores. A la izquierda le puse R2 y a la derecha le puse R1. Fíjense bien. Lo único que hice fue cambiar los valores de la resistencia. Nada más. Y la pregunta es, ¿cambia la diferencia de potencial? Esa es la pregunta. Veamos. Ya tenemos la mitad del trabajo hecho, porque calculamos la resistencia equivalente, la batería equivalente, calculamos la corriente en este circuito. En el circuito de la derecha la corriente va a ser exactamente igual, porque tiene los mismos valores, así que ya tenemos la mitad del trabajo hecho. Lo único que tenemos que calcular es la suma de las baterías en este circuito de la izquierda. Es lo único que tenemos que hacer. Vamos. Entonces, el voltaje en R2, ese es el que no sé, es la corriente que ya calculé en la diapositiva pasada por el valor de R, que lo estoy mirando con mis ojitos. Todo muy fácil. Entonces, 1.5 microamperes por 90 kilo ohm. Traigo la calculadora, pim, 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 pim. Yo cuando era chico tenía esa calculadora, yo creo que ustedes no la han visto, tenía una pantalla que emitía fotones, y era una pantalla, eran unos números verdes, y sobre el fondo negro, era fosforescente. Era muy, muy impresionante. Ahora una lata, pero en esa época era muy impresionante. Entonces, I por R, 1.5 microamperes por 90 kilo ohm, chun, 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 135 milivolts. Este valor es diferente del que calculamos antes. Saquemos ahora la suma, pues. Entonces, tenemos que sumar igual que en el caso anterior, B1, que es aquí, menos B de R2. Ya sabemos cuánto vale, lo acabamos de calcular, 100 menos 135, y eso me da la friolera de menos 35 milivolts. El voltaje cambió. Eso es lo que quiero decir con todo este ejemplo. La diferencia de voltaje entre el punto B y el punto D cambió. ¿Y por qué cambió? Porque yo cambié los valores de las resistencias. ¿Qué tiene que ver esto con el curso de biofísica o con la fisiología celular? ¿Qué tiene que ver esto con una neurona? Esto se parece mucho a una neurona. ¿Por qué? Porque tenemos dos vías paralelas de conducción. Una a la izquierda, donde se está moviendo mi mouse, y otra a la derecha. Cada una de estas vías tiene una batería. Esta tiene una batería asociada a una resistencia. Al otro lado tiene una batería asociada a una resistencia. ¿Cómo sería esto en la célula? Esta es la batería, la fuerza electromotriz de un ion por la resistencia, o sea, los canales iónicos de ese ion. Sodio, por ponerle un nombre cualquiera. Esta de aquí es la batería, la fuerza electromotriz del otro ion, potasio, por ejemplo, por la resistencia, los canales que transportan ese ion. Como ustedes saben de la biología celular, los canales pueden estar cerrados o abiertos. Entonces lo que ocurrió, si esto fuera una célula, lo que ocurrió es que aquí teníamos, a la izquierda teníamos un valor de resistencia y ahora aumentó la resistencia.
se cerraron esos canales. Pasamos de 10 a 90. Aumentó la resistencia, significa que se cerraron canales. En el caso de la derecha pasó de 90 a 10. Disminuyó la resistencia, o sea, se abrieron canales. Este ejemplo es similar a lo que ocurriría en una célula. Entonces, solo por abrir o cerrar canales va a haber un cambio en el potencial de membrana. Y esa es la moraleja de la clase de hoy. No necesito cambiar los valores de la batería. Los valores de la batería, vamos a ver en la clase que sigue, son básicamente fijos y están dados por las concentraciones de iones. Eso no va a cambiar mucho en la vida de la célula. Lo que sí va a cambiar en la vida de la célula es que se van a abrir o cerrar canales. Entonces, el solo hecho de abrir y cerrar canales, producir un flujo de iones, una corriente, eso va a generar un cambio en el potencial de membrana. Y esa es la gran enseñanza de este circuito que parece que viene de otro aspecto, no de la biología, pero esa es la enseñanza. Entonces, abriendo o cerrando canales, podemos cambiar el potencial de membrana. No es necesario cambiar las baterías. Vicente, dime. Dará el mismo resultado si aplicamos a la inversa la fórmula, ¿Qué fórmula y qué inversa? la que usó para calcular el voltaje del circuito B. ¿Cuál? ¿Esa de ahí donde se está moviendo mi mouse? Sí, ¿Qué significa a la inversa? No te entiendo eso. que se calculará el voltaje de la resistencia 1 y luego se tiene que relacionar con el voltaje 2. O sea, tú puedes calcular, tú puedes hacer ese cálculo. Yo solamente, creo que te entendí. A ver, eh, yo solo hice el cálculo del lado izquierdo del circuito. Tú puedes hacer el cálculo del lado derecho y te tendría que dar exactamente lo mismo. ¿Ya? Te tiene que dar exactamente lo mismo. Pregunta Camila si como poner el loop para el otro lado, puedes poner el loop para el otro lado y te va a dar lo mismo. Probablemente te va a dar con un signo diferente, ¿ya? Pero numéricamente te va a dar lo mismo. No nos va a Profe, importar, dame un momento. No nos va a importar lo del signo en este caso porque no estamos definiendo tierra acá. Así que numéricamente debería dar lo mismo. Sí, profe, yo tengo una duda. ¿Por qué en el primer ejemplo le dio 1,5 por 10 elevado a menos 6? ¿será que me equivoqué ¿En con la calculadora? qué esa es mi duda? No sé si a mis compas también le dio eso o yo me equivoqué. Porque lo calculé y me dio elevado a menos 3. A mí A lo igual me dio mejor, elevado a -3. entonces a lo mejor me equivoqué yo, que vergüenza, ¿no? Debería... ¿Dónde está? Estoy buscando, ¿ah? ¿No era el mismo? Sí, estoy buscando mi diapositiva. Ah, Estoy buscando mi diapositiva. Capaz que es menos tepo. Qué raro. Yo esto lo calculé el año pasado. Eh, denme un momento. Eso es punto 1,5. Eso es partido en 100 kilos. Eso es 100 kilos. 0,15 por 100 kilos. Eso es 1,5 por 10 a la menos 6. es 1,5, no 150. No, es 150 milivolts es lo mismo que 0,15 volts. Mira, ahí está mi calculadora. Entonces lo que yo hice, voy a hacer de nuevo, ¿ya? Entonces lo que yo hice fue el voltaje en volts, entonces es 150 milivolts es 1,5. 0,15, perdón, 0,15. Eso es en volts. Partido en 100 kiloohm. 100 kilos. Ahí está. Ahí está. Puse el...
Y eso me da esto. Entonces, vamos a ver dónde está el signo, el cosito. Po. Aquí hay 3, ahí son mili. Ahí hay 6, ahí son micro. Entonces, 1.5 micro. Ah, ya entendí. Gracias, profe. De nada. Ya que bueno que me hayan hecho pensar. No está mal pensar. Ya, no es milivolt, ya creo que sí son las unidades. Estoy mirando, como no, entonces serie, sí, cambio, potencia, sí. Ya, listo. Ya, entonces lo que hemos aprendido el día de hoy, hemos aprendido un montón de cosas. Hemos aprendido que los circuitos tienen leyes que nos permiten simplificar y calcular cosas. La ley de mallas, la suma de las entradas es igual a la suma de las salidas. La ley de nodos, la suma de las caídas de voltaje en este circuito es igual a 0. Con eso vimos en este ejemplo complicadísimo que uno tenía que ir por partes. Luego hicimos un ejemplo muy simple en el cual calculamos la corriente y nos dio un valor, luego aumentamos la resistencia y disminuyó la corriente. Perfecto, se cumple. Las instituciones funcionan. Y luego hicimos otro ejemplo en el cual pusimos resistencia en paralelo y disminuyó la resistencia equivalente. Y eso hizo que aumentara la corriente. Y finalmente llegamos a este ejemplo en el cual nosotros cambiamos los valores de la resistencia, que en una célula sería lo homólogo a abrir o cerrar canales, y cambió el potencial desde un lado con respecto al otro. Entonces en la célula, abriendo canales, cerrando canales, ustedes van a cambiar el valor del potencial de membrana. Y así es como vamos a explicar el potencial de acción, los potenciales sinápticos, bla, 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 bla. Ya, preguntas hasta acá. Profe, yo tengo una pregunta y era, ¿por qué? Como que no me quedó claro por qué eran resistencias en serie y no paralelas. Aquí, en este circuito, ¿cierto? Sí, sí, en ese. Son en serie, a ver, es que depende. En la pregunta final que tú quieres contestar, para esa pregunta son en paralelo, ¿ya? Porque claramente aquí hay una parte a la izquierda y aquí hay otra a la derecha, son claramente en paralelo. Pero si tú quieres calcular la corriente del circuito, olvidándote del punto B y D, olvídate del punto B y D, olvídate de eso, ¿ya? Tú quieres calcular solo esto. Para calcular la corriente en ese circuito, tú las puedes entender como que están en serie. Porque si te fijas, en el punto B no hay resistencia. Si hubiera resistencia ahí ya tendríamos un problema, pero no hay. Entonces, para simplificar este circuito, la forma de hacerlo es tomar esas resistencias como que estuvieran en serie y tomar esas baterías como que estuvieran en serie. Ups. Espero que haya quedado claro. Sí, profe, muchas gracias. Es la forma de simplificar, así tú obtienes la corriente. Y luego con esa corriente, ahí te devuelves a que, pero esto está en paralelo. Entonces, con eso tú calculas ahora, con esa corriente la multiplicas por R1 y te da la caída de potencial. Ya, más preguntas. Aquí viene el pulpito. Se cayó el pulpito. Ya, si no hay más preguntas, nos vemos el martes. Vamos a ver el martes, vamos a seguir con vamos a empezar con esto. Y lo que vamos a hacer el martes es contestar la pregunta ¿de dónde viene ese valor de la batería? Porque ya le hice spoiler, la resistencia son los canales. ¿De dónde viene el valor de la batería? Y vamos a contestar esa pregunta el martes. Y luego el martes en la tarde, en el bloque de laboratorio, vamos a hacer algunos ejercicios. Las baterías está dado por la concentración de los iones y vamos a tratar de explicar cómo uno calcula eso. Efectivamente, viene de ahí. Profe, Sí.
¿Estos circuitos se presentan solo en células neuronales? En todas las células, todas las células. Lo que pasa es que en las neuronas se disparan potenciales de acción y hay potenciales sinápticos, pero tú cualquier célula la puedes entender con un circuito así. Hay células no neuronales que disparan potenciales de acción, por ejemplo. Las glándulas salivales en los invertebrados disparan potenciales de acción y esas no son neuronas. Las células Pero, cromatines... profe, Dígame. hablando solo de células eucariotas, podrían haber... Sí, hablando de células eucariotas, pero los procariotas tienen cambios en el potencial de membrana. Yo no sé si los procariotas tienen potenciales de acción. Me parece que no. Pero sí cambia el potencial de membrana. Por ejemplo, cuando se mueve el flagelo en esas bacterias con flagelo, hay cambio en el potencial de membrana por lo que yo entiendo. Las plantas también tienen cambio en el potencial de membrana, ¿ya? Hay algas, de hecho, los primeros papers no sé si los primeros, pero hay varios papers súper importantes de entender el potencial de acción en algas, porque hay algas que generan potenciales de acción. ¿Por qué? Dirán ustedes, si la alga es como una planta, pero muy antigua, es tan antigua evolutivamente hablando que es bastante pariente de los eucariotas, ¿m? De los eucariotas que después son más como animales, como la ameba y cosas que se mueven, el paramecio, cosas que se mueven, ¿ya? Las algas son relativamente parientes de ellos, por eso algunas disparan potenciales de acción. Más preguntas. Ya, si no